correspondencia inédita de Rosario Castellanos. Desde Bilbao, en exclusiva, Lidia Vázquez, traductora de la Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con todo nuestro público. Tenemos preparado un gran programa. Quédense con nosotros. Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y a propósito de lenguas, Laura, hoy es el Día Internacional de las Lenguas Maternas, instituido por la UNESCO y por la ONU en 1999. Efectivamente, su conferencia internacional en ese año. El 21 de febrero se enfatiza la función vital que tienen las lenguas en el desarrollo y la garantía de la diversidad y diálogo intercultural. De su conmemoración en nuestro país nos platica Karen Rivera. En las lenguas se encuentra la mayor riqueza de los mexicanos. Son estas la potencia con la que México se presenta frente al mundo. Por eso es importante resguardarlas. Estas fueron las palabras de la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que se llevó a cabo en el Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor. Aquí, parte de lo que ocurrió. Cocotzohuatzintli, canela cuau, tzopel chocolate, iguanipanoes cocogua, y canmoahuilla xihuit tlapaltic. A las lenguas hay que darles su lugar, hay que darles su sitio, hay que amarlas, hay que cuidarlas. En presencia de autoridades federales y locales y de representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, se conmemoraron las 68 lenguas maternas de México y sus 364 variantes. Al tomar el micrófono, Susana Harp, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, sostuvo que hizo mucho daño la errónea concepción de que las lenguas de origen indígena eran un factor de rezago. Cada lengua es un patrimonio insustituible. Cada lengua, más allá de designar a una comunidad, nos introduce a la manera en la que un grupo de personas se relaciona con el mundo, con el universo. En la ceremonia, en la que participaron niñas y niños del Semillero Creativo de Teatro y Lengua Ñañú de Hidalgo, se recordó que México propuso a la UNESCO modificar el Año de las Lenguas Indígenas por el decenio, con el objetivo de hacer políticas reales frente al rezago. Estas lenguas deben de tener todo lo que esté en nuestras manos como servidores públicos para ser reconocidas, para avanzar también en el terreno económico. Pero no solamente en esta fecha se debe de promover la diversidad lingüística y cultural. Actualmente, de los 7,000 idiomas estimados que se hablan en el mundo, más de la mitad están en peligro de desaparecer. Las lenguas amenazadas son las que tienen poco menos de 10,000 hablantes. En la sesión se enfatizó que cuando se habla de la lengua materna, se habla de mujeres, las principales promotoras y cuidadoras de la cultura. En este sentido, se anunció que la estatua de Cristóbal Colón será enviada al Museo del Virreinato en el Estado de México y en su lugar se colocará a la joven de Amajac. La joven de Amajac es una joven que fue descubierta, su figura, en Veracruz, en Álamo, Veracruz, el 1 de enero del 2021, y que es una mujer indígena que representa justamente a las mujeres que durante tantos años y hoy día de la lengua materna se les prohibió la voz. ¿Qué es ser un indígena? Ser indígena es tener un universo y no renunciar a él. Noticias 22, Karen Rivera. En ese mismo escenario, el pasado prehispánico se materializa, Rafa. Y lo hace con una muestra dedicada a la diosa que se pinta el rostro con cascabeles. Y en el mismo lugar donde se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna, se inauguró la muestra Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo, una exposición que exhibe piezas inéditas relacionadas con este personaje. Pues estamos celebrando 45 años de un descubrimiento que, aunque fue fuertito, todos los arqueólogos ya tenían el ojo en la mira en esta sección. En particular porque el templo mayor de los mexicas, que era el centro de la ciudad, pues fue destruido en la guerra de 1521.
Desde un embarazo milagroso hasta una batalla entre hermanos, pasando por la derrota del mundo nocturno y el nacimiento del sol, son parte de los mitos que abrazan a la diosa Coyolxauhqui y que se retoman en esta exposición. Una propuesta curatorial que recuerda su descubrimiento en 1978 y el proyecto del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, iniciado hace 45 años, que permitió desentrañar el mundo mexica. Tenemos por un lado al propio Eduardo Matos, que va a narrarnos el mito para que lo podamos escuchar y podamos entender con una maqueta que tenemos en una de las salas cómo el Templo Mayor era el escenario donde se recreaba este mito, pero también los recientes descubrimientos de Eduardo Matos y de Raúl Barrera nos permitieron entender que había otros edificios que estaban ligados con este mismo mito. El astro, la diosa y el hallazgo está integrada por 158 piezas arqueológicas que hablan del mundo nocturno de este personaje. También exhibe por primera vez una serie de objetos nuevos recuperados por el arqueólogo Leonardo López Luján y su equipo, entre los que se encuentran las orejeras de oro de esta diosa. Son piezas de oro, que también es algo que hay que señalar. En Templo Mayor se ha encontrado muy poco material de oro, y en este caso no solo es el mineral, son objetos ya trabajados que tienen una iconografía muy rica, y te comento, del otro lado están los restos de un niño que se pensaba que era el representante de Huitzilopochtli. La exposición estará disponible hasta el 4 de junio y la acompañan un ciclo de conferencias que serán gratuitas y que serán impartidas por los arqueólogos expertos en la materia. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima. Y muy pertinente esta exposición, ya que conocer el pasado también es un incentivo para aprender y rescatar esas lenguas que muchas, lo hemos reiterado aquí en varias ocasiones, están en peligro de extinción. Y qué mejor que las nuevas tecnologías, el futuro y el pasado converjan aquí. Sí, se suman al rescate y la difusión justamente estas tecnologías de las lenguas originarias. Como parte de su proyecto de titulación en Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, César David Cruz desarrolló una aplicación móvil llamada Mazahua, con el objetivo de revitalizar la lengua mazahua en el contexto de la comunidad de San Antonio la Ciénega en el Estado de México. Comenzó a trabajar en ella desde 2018 y al momento lleva 10 actualizaciones. Ahorita la actualización tiene 12 campos semánticos y tiene grupos de frases. Eso no lo tenía en sus primeras versiones. Y el proyecto ha ido mejorando en todos esos aspectos. Hoy en día la aplicación no solamente enseña vocabulario, sino también te enseña frases y gramática de la lengua mazahua. Y lo que sigue ahora para la aplicación es desarrollar una guía o un curso de aprendizaje, pero interno en la aplicación. Este proyecto intenta proteger al mazahua ante un panorama que, según estimaciones de Naciones Unidas, ve desaparecer una lengua cada 2 semanas. De entre las más de 6,000 lenguas en el mundo, 43% están en peligro de extinción. Además de la ampliación de contenido y actualizaciones de la aplicación, César David se ha apoyado en un equipo de especialistas procedentes de la Universidad Intercultural del Estado de México en diversas áreas, que van desde la lexicografía, la educación y el diseño de interfaz. Ahorita se puede decir que el proyecto está conformado por 3 grandes áreas, que es la ingeniería, que en esta parte es el software de la aplicación, la lingüística, que se encarga de recopilar todos estos léxicos, su revisión, llevarlos a una base de datos. Ahí mismo aquí es donde se tiene el contacto con los hablantes, donde se captura su voz y luego se lleva a la aplicación. Y el área de la educación o pedagogía, pues se encarga como de organizar el contenido. Mazahua también ha ido refinando su público meta, que actualmente son niños con competencia de lectoescritura en español, de alrededor de 4º grado de educación básica, que les permita acceder y aprender los contenidos de la aplicación. Un niño quiere ver números, quiere ver colores, quiere ver animales, quiere ver frutas, entonces se organiza así el contenido, ¿no? Mazahua está disponible en Google Play y se planea tener una versión para iOS a finales de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. El CONAPRED también se suma a esta conmemoración. Ya alza la voz con un mensaje de inclusión en el Día de las Lenguas Maternas.
En el contexto del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, instituido por la Asamblea General de la UNESCO en noviembre de 1999, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, publicó en redes sociales un mensaje en lengua wixárika en ocasión de esta conmemoración y de la importancia de las lenguas maternas como símbolo de identidad nacional. Ta kemalitie, ta niukitie, ta yeyaritie. Rekate torani, ya te yubi. Niuki, aramanjune putiyukukuine. Hayumieme tinakeme que te payuka enieka. Ta niuki te kateviyat. Ta niuki, haitari pumieme. Y que verikayepa kiekari muyo kamati. La aceptación de las lenguas originarias, abundó Morales Reza en su mensaje, es a la vez una forma de garantía de los derechos humanos, pero también un recurso para eliminar la discriminación. Rika niu que haitari meme uyubima balka tahepasta pura uyuyepieni tinake me que te yare te kanana imariete ta niu que ta yeyarika. Panoteva, ura apa katije ni, mejata ni kete, tep kau karere beni, wa heitselie, ta heitselie, hei mate ka uye huta, mana te putinere. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí esta conmemoración importante. Estamos hablando de nuestra cultura. Este tipo de iniciativas, hablábamos hace un momento, platicamos nosotros, Rafa, de premios que hay para los escritores y escritoras en lenguas indígenas, mayor difusión en los festivales de literatura. Yo creo que hay muchos campos para desarrollar el tema y que sigamos conservando esta riqueza lingüística. Y de hecho no es gratis que el tema este año sea la educación en lenguas maternas, precisamente para que las nuevas generaciones las vayan abrazando y puedan prevalecer para la posteridad y se enriquezcan con todas estas alternativas que puede haber. Y con esta reflexión nos vamos a la pausa, regresando, Zona Violeta. Del tiempo. Vemos tiempos violentos en todo el país, con una tormenta de balazos permanente. Los precios no paran de subir. Escaso trabajo, excepto en las zonas azules. Trenes con destino incierto para el medio ambiente. Y así nos vamos todos a cada antes que acabe el sexenio. Seguiremos informando, o tal vez no. Cambiemos México, PAN. En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas, el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas. Se garantiza así el distribución de la riqueza y facilita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales. Senado de la República. 65ª legislatura. Y líbranos del mal. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar en su mundo. Generalmente cuando empiezo un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. Háblanos de esa biblioteca. Aquellas bibliotecas del Antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales. Grandes personalidades platican con Silvia Lemus en los nuevos capítulos de Tratos y Retratos. Miércoles, 22 horas. Las letras cruzan el océano y tienden puentes entre España y la perla tapatía. Con la firma de un acuerdo esta mañana en Madrid, se formaliza la presencia de España como país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2024. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Cultura y Deporte de España, Miquel Iceta, la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, y el presidente de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora.
En el año 2000, España fue el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y 24 años después, regresa en un momento en el que el ministro Miquel Iceta califica como bueno para la industria editorial española y como una oportunidad para mostrar la evolución del sector y reafirmar el compromiso del gobierno español en pro de la industria editorial. Con la participación de España en la edición de FIL Guadalajara 2024, se continúa con la estrategia de internacionalización del libro ibérico y que tiene por lema creatividad desbordante. Dicha estrategia ha llevado a la industria editorial española a las más importantes ferias como Shanghái en 2021, Frankfurt y Ljubljana en 2022, Calcuta en 2023 y llegará también en 2025 a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En este contexto, el escritor nicaragüense y Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, fue designado como coordinador literario de España para la FIL Guadalajara 2024. Miquel Iceta destacó contar con la sabiduría y experiencia de Sergio Ramírez y refrendó, a nombre del gobierno español, el apoyo al escritor nicaragüense y otros compatriotas, luego de que hace unos días fuera privado de su nacionalidad por el gobierno del país centroamericano. La Unión Europea es la invitada a la FIL 2023, lo que será un preámbulo para la presencia de España en 2024 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Noticia, les compartimos que Canal 22 estrena Atmósferas de Amparo Dávila. Es una serie documental que repasa los aspectos fundamentales para comprender la obra y figura de la precursora mexicana del cuento fantástico y una de las plumas más destacadas de este país durante la segunda mitad del siglo XX. No se lo pierdan, todos los martes 18:30 horas, 6:30 de la tarde a través de la señal 22.1. Así que bueno, pues ahí tienen un nuevo contenido que les ofrecemos. Por lo pronto los dejamos con una semblanza de la autora a 95 años de su natalicio. Su infancia transcurrió en su natal Pino, Zacatecas, en la compañía de los libros de la biblioteca de su padre. Ser la única sobreviviente de sus hermanos de alguna manera marcó el destino de su pluma, con la locura, el peligro, la muerte, incluso la violencia física y la infelicidad. Hija de Luis Dávila y Lidia Romero, su primer trabajo fue Salmos bajo la luna en 1950. En esa misma época se trasladó a la Ciudad de México e incluso fue secretaria del escritor Alfonso Reyes. Su manera particular de abordar la literatura la hace parte en 1966 del Centro Mexicano de Escritores y en 1977 su libro Árboles Petrificados le valió el premio Javier Villaurrutia. En 2015 también fue acreedora a la Medalla Bellas Artes por su trayectoria. Parte de este universo literario, defendía Amparo Dávila, estaba fundado en una especie de literatura vivencial, en ese referente que para el lector resulta sensación conocida, algo vivido que le permite transitar en la memoria. Y en la memoria que hoy recuerda a Amparo Dávila en un aniversario más de su nacimiento. Descubramos por qué correr para no perder el camión tiene sus beneficios. Ahora ya le puedes decir a quien te critique, cuando le digas que sí haces ejercicio porque caminas hacia el trabajo, la escuela o el mercado, que está comprobado que estas pequeñas ráfagas de movimiento sí tienen un impacto importante sobre la salud. Es por todos conocido que practicar deportes y hacer ejercicio reporta todo tipo de beneficios para la salud y el bienestar de las personas. Pero de acuerdo con The Week, correr para alcanzar el autobús o subir rápidamente las escaleras unas 3 o 4 veces a la semana disminuye en 40% la probabilidad de morir prematuramente. La publicación británica reseñó el estudio de un equipo de investigación de la Universidad de Sydney, que reclutó a más de 25,000 personas de 62 años en promedio para que participaran en el estudio Biobank en el Reino Unido, las cuales dijeron no practicar ningún tipo de actividad física recreativa, incluyendo caminar, más de una vez por semana. Para registrar con precisión sus niveles de actividad diarios, se les proporcionaron dispositivos para rastrear su condición física durante una semana. En promedio, los participantes tuvieron 8 ráfagas cortas de movimiento al día, sumando 4 minutos y medio en total.
7 años más tarde, los investigadores compararon estos datos contra el estado de salud de los participantes y el resultado fue que aquellos que habían tenido 3 o 4 ráfagas de actividad al día presentaron 40% menos probabilidad de morir prematuramente que aquellos que no tuvieron ninguna. Asimismo, quienes tuvieron de 4 a 5 ráfagas diarias disminuyeron esa probabilidad. A partir de ahí, el efecto empieza a nivelarse. Según The Week, a pesar de que estudios previos ya habían reportado estos hallazgos respecto al ejercicio de alta intensidad y corta duración, esta investigación es la primera en demostrar un claro beneficio del ejercicio corto y no estructurado. A seguir corriendo para alcanzar el camión. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Mecenazgo en arte. Bueno, pues esto también tiene representantes mexicanos. Vamos a conocer más. Con la presencia de la reina Sofía, se entregaron ayer los premios iberoamericanos de mecenazgo de la Fundación Calia. En esta, su 8ª edición, reconocieron a los mexicanos Eugenio López por la Fundación Jumex y a Valentín Díez Morodo por la Casa de México en España. Coincide además algo muy hermoso en estos dos mecenas mexicanos, que son mecenas globales, que su actividad de mecenazgo, que su actividad filantrópica ha trascendido a México. Son mecenas que están apoyando la cultura y que están apoyando el arte también fuera de México. Y eso es algo que les convierte en personas realmente excepcionales. Pues son ciudadanos del mundo, son filántropos del mundo. Orgullosamente puedo decir que desde su apertura, la Fundación Casa de México en España, en 4 años de actividades, ha recibido a más de 700,000 visitantes, los cuales han adquirido un mayor conocimiento de México en temas de enorme importancia como la cultura, la gastronomía, el turismo, los negocios y el desarrollo comunitario. Recibo este galardón con humildad y agradecimiento en nombre de toda la gente que me ha apoyado desde hace 22 años y cuyo trabajo incansable me ha ayudado a hacer realidad el sueño de acercar las obras de los artistas de nuestro tiempo al público de México. La coleccionista italiana Patricia Sandretto Rebaudengo también fue reconocida en este acto amenizado por la heredera de la tradición de los Aguilar. La cantante Ángela Aguilar interpretó La Llorona y Malagueña Salerosa. Para Canal 22, desde la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Francina Islas, corresponsal. Hoy, en Zona Violeta, Kimberly Armengol nos comparte algunas reflexiones en torno a la pregunta, ¿las mujeres facturan? Bueno, ya todos escuchamos la canción esta de despecho de Shakira, donde dice que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Pero ¿es eso cierto? Las mujeres facturamos. ¿Cómo sucede en México? En México, el 30% de las mujeres no tienen ingresos propios. 3 de cada 10 depende de un hombre para sobrevivir. En México también las mujeres facturamos hasta un 18% menos de los hombres, una diferencia que sigue siendo abismal. Esto demuestra que en el ámbito de los emprendedores todavía faltan muchos pasos para dar para las mujeres. Desafortunadamente, las mujeres económicamente activas se dedican más al trabajo asalariado que a cualquier actividad independiente que implique un tema de facturación. Más de la mitad de las mujeres en México no facturan. El 55% de las mujeres mexicanas trabajan en la informalidad. Esto significa que no reciben ningún tipo de prestación de seguridad social. Las labores domésticas como alimentar, limpiar la casa, administrar el hogar, cuidar a los niños, al esposo, a los padres, representan más de una cuarta parte del Producto Interno Nacional, pero son labores por las que las mujeres no recibimos ninguna compensación económica. En lugar de facturar, como diría Shakira, estamos limpiando y lavando trastes sin recibir dinero.
¿Qué sucede con los micro y pequeños negocios en México? Solo el 41% de los emprendimientos los dirigen mujeres. De esos, más del 50% se enfoca en comercio, 36% en servicios y un 10% en manufactura. Ningún país ha logrado todavía la igualdad de género ni la igualdad salarial. Al ritmo que vamos, pueden pasar hasta 286 años para garantizar que las mujeres y las niñas tengamos los mismos derechos y protecciones de los que gozan los hombres. El Día Internacional de la Lengua Materna está presente también en Debate 22. Para este fin, Gaby Tlaseca va a estar acompañada por la Coordinadora General de Políticas Lingüísticas del INALI, Rosa Almadina Cárdenas, y por el director de Políticas Lingüísticas del INALI, Iván León Javier. No se pierdan esta conversación tan pertinente en este momento al término de Noticias 22. Y con esta recomendación nos vamos a una muy breve pausa. Ya volvemos. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Y líbranos del mal. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar su mundo. Generalmente cuando empiezo un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. Háblanos de esa biblioteca. Aquellas bibliotecas del antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales. Grandes personalidades platican con Silvia Lemus en los nuevos capítulos de Tratos y Retratos. Miércoles, 22 horas. Con una historia de más de 500 años, un cementerio virreinal es descubierto en Chapultepec. En el Jardín y Pabellón Escénico, iniciativa que forma parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, arqueólogos del INA realizaron un hallazgo que se trata de un cementerio que data de hace más de 500 años y que reúne restos óseos de pueblos prehispánicos y europeos. Veamos de qué se trata. Lo que detectamos fue un cementerio, pero un cementerio no en el clásico o la clásica idea de un cementerio con una iglesia, un camposanto, sino es un área de enterramientos donde tenemos coexistiendo la típica forma de entierro cristiano, que es un ser extendido con los brazos cruzados en el pecho o la pelvis, pero también los entierros en decúbito lateral. Entierros característicos del periodo prehispánico. Hasta ahora se han extraído del lugar 28 restos óseos que se encontraban a 130 centímetros de la superficie. Se piensa que este cementerio se comenzó a utilizar entre el año 1521 y antes del 1600. El INA señaló que los entierros se realizaron en 3 momentos distintos de los primeros 100 años después de la caída de México Tenochtitlán, y que en el lugar se sepultaron 2 tipos de población: indígena, probablemente mexica, y europea. Este entierro ya nos confirma que los materiales prehispánicos que encontramos alrededor debieron de haber pertenecido a un asentamiento prehispánico y que ese grupo o esa fuerza de trabajo la utilizaron los primeros molinos que hubieron en América. Entre los hallazgos se encuentran los restos de 2 mujeres de 35 a 42 años, que se presume son europeas, así como los restos de 3 infantes de entre 10 y 8 años. La mayoría de los restos localizados se encontraban orientados hacia el oeste, una colocación que alude a la creencia de la resurrección en la fe cristiana.
De acuerdo con los expertos, estas personas padecieron diversas afecciones como malnutrición o inflamaciones en los huesos. Es muy importante para nosotros porque tenemos coexistiendo dos imaginarios, dos cosmovisiones de lo que es la vida después de la muerte. Los restos serán resguardados y se les harán los estudios correspondientes para conocer más acerca de su origen y su historia. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima. Tradición, folclore, ritmo acuden a su cita anual en el corazón cultural de México. Después de un breve paso por algunos otros escenarios, el ballet de Amalia Hernández, el Ballet Folclórico de México, regresa a su casa, Bellas Artes. Aunque es cada año, la verdad es que cada vez se siente como si fuera la primera vez, porque pues vean nada más. Este es el máximo recinto de cultura a nivel nacional y es reconocido en muchos países. Primero que nada, a los mexicanos que vienen al Palacio de Bellas Artes por primera vez o a recordar lo que es el ballet, les puedo decir que van a encontrar orgullo, emoción, van a reencontrarse con su cultura y van a salir muy orgullosos de ser mexicanos. Esta obra se hizo no solamente para agradar al público, sino también para poder dar a conocer nuestra cultura. Primero, en toda esta travesía, no nada más por las diferentes culturas, sino a través del tiempo, de la historia de México, yo creo que se lleva toda una experiencia, se lleva un enriquecimiento tanto emocional como mental, como energético, lo que el espectador puede recibir de nosotros, estoy segura de que es lo que nosotros también recibimos de ellos. Y para estas galas siempre estamos haciendo cosas, algunas son cosas que se presentan una sola vez y otras cosas se quedan. Para Navidad, por ejemplo, la señora Viviana, que es nuestra directora artística, creó Pinotepa, una pieza de verdad maravillosa que es la que ahora pretende que se quede ya en el programa regular. Pues hay que aderezarla para que sea parte de todo este programa, pero la verdad es que siempre estamos haciendo cosas nuevas. Regálese una experiencia diferente y qué mejor que en el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Ok, pues yo les quiero hacer una cálida invitación a ver al Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández aquí en el Palacio de Bellas Artes, miércoles y domingo. Se van a llevar una súper sorpresa, no se lo esperan y pues nada, los esperamos. Óscar Helguera, Noticias 22. En Italia, una historia de millones de años asombra a astrofísicos de ese país. La ciudad de Matera, al sur de Italia, fue impactada por un meteorito cuya edad se calcula en 45.000 millones de años. El impacto de este material espacial forma parte de 3 aerolitos que alcanzaron nuestro planeta. En Francia, el 13 de febrero, el 14 en Italia y uno más el 15 de febrero en Texas. En el caso del meteorito de Matera, este cuerpo impactó a 300 kilómetros por hora en el balcón de una casa. Investigadores del Instituto Italiano de Astrofísica han localizado nuevos fragmentos de este meteorito, el cual, presumen, es una condrita que procede del principal cinturón de asteroides del Sistema Solar. Destacan que el hecho de no haber llegado al suelo evitó su contaminación y, consecuentemente, permite una perspectiva más amplia de sus propiedades. Su edad estimada en 45.000 millones de años lo coloca en la misma datación del Sistema Solar. El meteorito recibió el nombre de Matera y el apodo de San Valentín por haber impactado el 14 de febrero. En esta relación epistolar no solo se dibuja una amistad, sino también toda una época. Las cartas entre Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz son el testimonio de la gran amistad que tenían y que cultivaron hasta la muerte de la poeta. Además, a él le debemos la publicación de El Eterno Femenino, las cartas a Ricardo, la traducción de El Viudo Román al inglés y los poemas que leyó Rosario Castellanos y que forman parte de la colección Voz Viva de la UNAM. Esta obra, este epistolario, nos permite a los lectores de Rosario Castellanos, a través del diálogo que establece con su amigo Raúl Ortiz y Ortiz, conocer el contexto histórico,
sociológico, político, cultural, artístico, de todo lo que estaba ocurriendo tanto en México como en el extranjero, tanto porque comentan acontecimientos de estas índoles que ocurren aquí, que ocurren allá. Son personas muy relacionadas, muy vinculadas, conocen a todos, todos les conocen. Entonces, en su intercambio epistolar hablan acerca de lo que está ocurriendo en la UNAM, por ejemplo, al mismo tiempo acerca de lo que está ocurriendo en la vida de Rosario Castellanos. La guerra de Yom Kippur, sus visitas a Irán, el diario que comenzó, sus obras de teatro y poesía son algunas de las cosas que comenta Rosario Castellanos en el libro Cartas Encontradas 1976-1974. Este volumen, publicado por el Fondo de Cultura Económica, prólogo de Raúl Ortiz y Ortiz y edición de Alfonso de Aquino, se logró gracias al empeño de varias personas. Este libro, como comentábamos al principio, no se restringe a lo personal, sino que se amplía a lo cultural, a lo artístico, a lo político, a lo histórico, a lo social. Y bueno, pues aporta mucha información de la historia de la literatura en México. Recientemente el doctor Vicente Quirarte publicó una nota sobre este libro, y él comenta que es un libro que se puede leer como literatura. Como tú bien decías, Alberto, estos libros que no siendo directamente narrativa o poesía o ensayo, abonan a la comprensión, a abarcar un espectro mayor acerca del trabajo de un escritor en este caso, ¿no? El libro será presentado el jueves 16 de marzo en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Además, este libro se publica ahora en el 23, pero bueno, estamos a un año del 50 aniversario luctuoso de Rosario Castellanos y estamos a 2 años del centenario de su nacimiento. Parecía que ya nada más se podía leer de Rosario Castellanos. Y en este marco tan próximo de estos aniversarios tan importantes, bueno, aquí volvemos a escuchar la voz de ella. Noticias 22, Alberto Aranda. Una entidad siniestra anda suelta. La única salida de Valeria parece estar en las manos de un grupo de brujas urbanas. Conozcamos. 12 semanas. Ahora sí es oficial. Hueser es una película mexicana que ha roto estereotipos, pues aborda el tema de la maternidad desde el género de horror. Así que el filme se convierte en una especie de alegoría sobre los riesgos, las responsabilidades y, en términos generales, de lo que espera la sociedad de una mujer que ha decidido tener un hijo. ¿Y eso que no te gustan los niños? Lo más importante para nosotros era contar esta historia que muchos podrían definir también como un drama familiar, pero que todos los elementos que se construyen como que empujan la historia y la narrativa vienen también del género de horror y que son sobrenaturales y que sin duda para los amantes del cine de horror creo que sí me emociona mucho que puedan venir también a las salas a verla esperando una película de género. Se me ha ido un poco el apetito. El filme retrata a una mujer joven y cómo vive su primer embarazo. Pronto aparecerán complicaciones físicas y emocionales que le harán cuestionarse si ha tomado la mejor decisión. Lo que a mí me gusta tanto de este guión que ahora está ya encarnado en la película es que podemos discutir acerca de que una mujer no deja de ser quien es y no deja de tener una identidad y no deja de tener un motivo de vivir porque sea madre y esto no quiere decir que es una buena o mala madre o buena o mala mujer. ¡Una mujer fantasma! La raíz del drama es esta mujer embarazada,
Y luego los conflictos se ramifican según los roles sociales que representa, como el de esposa, hija, amante y madre. Todo acentuado por una presencia maligna. El filme no trata de convertirse en una visión feminista, simplemente retrata diferentes tipos de mujeres y cómo abordan su realidad. Me parece que Octavia justo encarna y es un ejemplo de otra posibilidad de ser mujer, ¿no? Y también creo que juega entre lo femenino y el feminismo, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Una vez que empieza ya no hay vuelta para atrás, Huesera llega a la cartelera comercial precedida de un exitoso recorrido por festivales internacionales, donde en cada lugar se ha ganado el gusto del público. Noticias 22, Julio López. ¿Vamos a una pausa, Rafa? Y al regresar, vamos a hablar de la Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux y de cómo es que la podemos leer en nuestro idioma. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Por exceso de sodio, el brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. En todo el mundo, el 40% de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y he invitado a dos personas muy sabias en este tema del INALI a hablar, por supuesto, con ustedes y conmigo. Almandina, bienvenida. Pues sí, las lenguas indígenas son parte de nuestra identidad. La diversidad lingüística es parte de la realidad que vivimos y saberla ver y saberla valorar y aprovechar es una gran riqueza. Iván, bienvenido. Iván León Javier. Un saludo a todas y todos. México tiene una gran diversidad lingüística y cultural. Es una potencia mundial y es patrimonio de todos los mexicanos. Y de eso hablamos justamente el día de hoy. Los esperamos. Hoy, 21 horas. Bueno, pues es martes de enfoques, contenidos muy especiales les tenemos. Así es, y en esta ocasión en dos piezas, en esta primera parte, vamos a conocer un poco de la historia de Annie Ernaux en sus propias palabras, una historia de superación, una historia de literatura, una historia de ser mujer y dedicarse a las letras, para después hablar de su obra y de manera particular sus traducciones al español. No se nace siendo mujer, sino que se llega a serlo. La famosa sentencia de Simone de Beauvoir, desarrollada en un libro medular para el feminismo, fue piedra de toque en la vida intelectual de Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022. C'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui a changé ma vie à 18 ans. D'un seul coup, j'étais à la fois perdue et heureuse.
heureuse parce que j'avais une sorte de révélation qui peut s'apparenter à celle des mystiques. Toute ma vie passée me semblait à réexaminer et j'avais devant moi une autre vie qui se préparait. Annie Ernaux se sirve de la subjetividad, de sus experiencias más personales, para encontrar mecanismos o fenómenos colectivos. Uno de los temas constantes es su condición de mujer y a partir de ello, la condición de la mujer. Maintenant, le mouvement MeToo et d'une manière générale le féminisme tel qu'il existe actuellement oblige, je ne dis pas va obliger, il oblige déjà les hommes à s'interroger sur leur comportement, sur leur représentation. Et c'est une chose qui était quand même le point jamais abordé. Nacida en un medio popular, Ernaux se debate entre su origen y el ascenso que logra. No puede evitar sentirse desertora, desclasada, usurpadora. Et alors, ce sentiment-là, bien sûr, c'est tout simplement, c'est le sentiment, je crois, des transfuges en général, qui étant né dans un milieu où ces choses n'étaient pas imaginables, non seulement de Nobel, mais d'aller à la fac, de devenir professeur, ou d'avoir, comme disait ma mère, une bonne place. Toutes ces choses, quand elles arrivent, eh bien, on traîne encore ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est pas pour nous. Un tercer tema ineludible en su escritura es la escritura misma. En su libro El acontecimiento anota: el hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, otorga el derecho imprescriptible de escribir sobre ello. Y vaya que la autora, considerada como obscena y fría por sus detractores y halagada por su valor y agudeza clínica por la Academia Sueca, ha hecho uso del derecho de escribir, de lo que quiere y cómo lo quiere. Noticias 22, Laura Barrera. Bueno, una mujer cuya historia ya es fascinante en sí y que se queda manifiesta y reflejada en su literatura, Laura. Efectivamente, bueno, pues ahí vimos algunos de los temas que aborda en estos libros que ya se pueden leer en español, que bueno, pues estábamos mostrando algunos de ellos. Que, bueno, los publica Tusquets, que ya están traducidos a raíz justamente, aunque ya había sido traducida, muchos de ellos por Cabaret Voltaire, pero a raíz de su premio Nobel, pues la mayoría de sus obras ya las podemos encontrar en español. Y justamente tuvimos la posibilidad de platicar con la traductora de Cabaret Voltaire, que es lo que vamos a ver a continuación, que es Lidia Vázquez, desde Bilbao. Vamos a ver qué le dijo a Laura Barrera en esta entrevista. A partir de la experiencia íntima e individual, la escritora Annie Ernaux ha construido una literatura tan universal que nos toca justamente nuestra intimidad y nuestro ser único. La ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022 ha sido traducida desde hace años por Lidia Vázquez, catedrática de Filología de la Universidad del País Vasco, especializada en literatura francesa de los siglos XVII y XVIII e integrante de la Academia Europea. Lidia, gracias por esta comunicación a Bilbao. Muchísimas gracias a Canal 22 y a ti. Muchísimas gracias por invitarme a estar con usted. Es un enorme placer platicar contigo, Lidia. Bueno, pues tú conociste a Annie Ernaux por tu trabajo para Cabaret Voltaire, la editorial que la publica, o ya habías tenido antes contacto con ella o con su literatura. Bueno, yo tuve contacto con su literatura ya antes, porque como profesora de literatura francesa, que soy, como tú bien has dicho, en la Universidad del País Vasco, aquí en Bilbao, pues la estudiaba yo en clase. Soy especialista, como también has dicho, siglo XVIII, pero también daba clases siglo XX-XXI, literatura de los siglos XX-XXI, y ya hace tiempo que Annie Ernaux era una figura importante dentro de este espectro de escritores y escritoras franceses. Entonces la conocía sobre todo por Los armarios vacíos, que fue la primera novela, entonces era novela, sí, que tuvo éxito. Y era lo que estudiaba en clase. Luego ya, claro, pues fue otro tipo de conocimiento el que yo tuve con ella como traductora, claro. Lidia, la obra de Annie Ernaux interpela al lector de una manera muy transparente, muy clara, muy efectiva. ¿Esto cómo pasa de una lengua a la otra? ¿Cómo lo abordas como traductora? Bueno, pues no es nada fácil. Aparentemente
como pues ella misma ha definido su lengua como una lengua plana. También se ha definido como lengua blanca, es decir, que no tiene ningún adorno literario, no tiene ningún estilo, y entonces, bueno, pues a primera vista no hay ninguna palabra que no entendamos, salvo alguna palabra que viene del normando, pero que podemos encontrar en diccionarios normando francés, en internet. Entonces, bueno, aparentemente es fácil y luego te das cuenta cuando traduces que no lo es, ¿no? Que es una mujer que pesa muchísimo las palabras, ella utiliza esa palabra peso, son palabras muy pesadas, muy llenas de muchos contenidos, muy bien elegidas y luego muy llenas de muchos contenidos. Entonces, encontrar el equivalente exacto en la lengua española, pues no es fácil. Es decir, que voy muy lentita cuando traduzco a Annie Ernaux, sí. Ahora, cuando uno la lee, se diría que más que tener la sensación de que te está hablando, se tiene la sensación de que uno mismo está pensando lo que lee, que es uno mismo el que lo está creando. Esta sensación parece ir más allá de las palabras. ¿Cómo se traslada? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues quizá eso, yo creo que ha llegado a todas nosotras, a nosotros, yo creo que también a los lectores hombres, pero creo que tiene más lectorado femenino entusiasta, ¿no? Muy fan de ella. Entonces yo creo que muchas de las cosas que cuenta, casi todas, nos han tocado en algún momento de la vida a nosotras, ¿no? Y entonces de repente encontramos la forma de expresarlas. Son cosas tan íntimas, tan casi tabú, que no nos atrevíamos ni a pensarlas en palabras. Entonces de repente, como tú has dicho de una manera muy bonita, pues en nuestra propia cabeza decimos, esa es mi voz, ¿no? No es que la entendamos, es que de repente hemos recuperado esa voz. Entonces, bueno, pues efectivamente no es fácil, pero creo que sí consigo darle ese tono un poco intimista que tienen sus obras, sí. Tú tienes una relación personal con Annie Ernaux, entiendo que son cercanas, que incluso comparten su amor por los gatos. ¿Cómo es esta relación? Bueno, pues en gran parte se la debo a México, o sea que le dieron el premio Formentor, ¿no? Que es un premio pues muy importante en Europa, y entonces ya nos conocimos. Realmente yo ya había tenido intercambio por emails preguntándole dudas, lo hago con todas las escritoras y escritores que traduzco, pero en Formentor ya coincidimos y ya nos hicimos amigas, ¿no? Pero porque es una mujer tan cercana y luego, bueno, somos tan cómplices en muchas cosas que enseguida pues tuvimos una relación de amistad, ¿no? Pero donde ya se consolidó nuestra relación amistosa fue en México, en la FIL, ¿no? Porque ahí pues estábamos todo el día prácticamente juntas y bueno, fueron momentos muy entrañables que han quedado como recuerdos preciosos para las dos. Lidia, tú mencionaste recientemente que este premio Nobel, Annie Ernaux, es un premio a las mujeres. ¿Te refieres a las feministas, a las mujeres de a pie, que no necesariamente son las grandes luchadoras, las mujeres de todos los días, o a todas las mujeres? Bueno, yo creo que a todas las mujeres, a las luchadoras y a las de a pie, pero sobre todo yo creo que más a las de a pie, en ese sentido, en que, bueno, yo hablo de que Annie es feminista, ella también se dice feminista, aunque nunca ha formado parte de ningún grupo feminista concreto, yo creo que lo es desde luego, pero feminista de ese posfeminismo que es que no somos las mejores, no somos las más luchadoras, no somos las más comprometidas, sino que tenemos conciencia de que somos mujeres y de los problemas específicos que tenemos por ser mujeres, ¿no? Y entonces cuenta muchas cosas que son, pues bueno, desde su aborto clandestino hasta pues esa relación casi de violación que tuvo, esa experiencia traumática que tuvo, hasta su cáncer de pecho, bueno, hasta ir al supermercado a hacer la compra, hasta ocuparse de los niños y tener que trabajar a la vez, todas esas cosas que son propias solo de mujeres, y yo creo que es de las mujeres de a pie, ¿no? En ese sentido sí que pienso que este premio Nobel, que a veces ha tenido alguna crítica en las altas élites intelectuales europeas sobre todo, pues ha sido un premio Nobel popular, en el sentido en que nos lo hemos ganado a pulso todas las mujeres, las de a pie, como tú dices. Lidia, finalizo esta conversación con 3 preguntas que te dije van a ser sorpresas, lo que te venga a la mente. La primera sería, algo que ames, que te guste del idioma francés.
Bueno, el idioma francés es el idioma del que me enamoré siendo pequeña, porque mi padre era francófilo y me mandaba a las colonias de vacaciones a Francia para que aprendiera francés, y enseguida me fascinó el francés. Es la lengua en la que yo escribo como escritora, o sea que me siento incluso más a gusto escribiendo en francés que en español, pero bueno, si tendría que definirlo de alguna forma, diría que es la lengua del amor. Algo que ames del idioma español. Bueno, el idioma español es el idioma de mi infancia, es el idioma de mis padres, es el idioma de mi intimidad, de mis sentimientos, y sobre todo es el idioma de la gran literatura que amo, es el idioma del Quijote, ¿no? Y bueno, finalmente, Lidia, estuviste con Annie Ernaux, precisamente lo comentaste en la FIL Guadalajara en 2019. ¿Alguna imagen, algún sabor que te haya quedado de México, una impronta? Podría decir que desde luego fueron los sabores, los olores, los colores, los museos, las pirámides, y luego la Ciudad de México. Me pareció que tenía que irme a vivir allí urgentemente. Lidia Vázquez, pues esperamos tenerte muy pronto por acá de nuevo. Serás bienvenida y será un placer recibirte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Fascinante, es una muy buena provocación, Laura, para quienes no lo han hecho, acercarse a la obra de Annie Ernaux, pero también a la obra de Lidia Vázquez, porque además de ser traductora, es profesora y es escritora, entonces hay que buscarla. Y está interesante porque ella escribe en francés y se traduce al español. Entonces, bueno, pues ahí tiene yo creo que mucha influencia de la lengua francesa, muy francófila, como lo decía. Y Rafa, ¿qué te parece? Si no nos movemos tanto de la madre patria, nos vamos de Bilbao